Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Esta noche voy a hacer una exposición sobre el examen final de Economía General. En estos momentos sí lo voy a hacer yo solo, a pesar sí comprendo que el trabajo fue grupal, pero no pude mantener comunicación con los compañeros porque no tenemos un grupo de WhatsApp y espero que, bueno, les haya gustado, les guste mi trabajo. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Mm, A ver, comenzamos. El integrante soy yo, Ronald Leonardo Toro Roque, quien les habla. El profesor es Harold Gabriel Velasco Marmolejo. Bueno, comenzamos con mi índice, ¿no? Introducción, escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Dos, tres conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico, análisis desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico, análisis desde la perspectiva microeconómica, en el fenómeno económico, mm, conclusiones, bibliografía. Bueno, comenzamos con la introducción. Fenómeno económico. Bueno, en esta vez uno de los fenómenos económicos que está sucediendo en estos momentos es la crisis política que estamos pasando en estos momentos a raíz de el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Perdón, antes de esto sí, ¿no? El fenómeno económico que quiere decir, mire, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía de un territorio. Ejemplos, sucesos que ocasionan el desempleo, la migración, la globalización, la escasez, la pobreza, delincuencia, y crisis, pandemia, destrucción del medio ambiente, etcétera. De acá elegí un tema en específico y como les seguía contando, ¿no? El fenómeno económico es la crisis política que está pasando en estos momentos el país. Con el intento de disolución del Congreso, el señor Pedro Castillo ah, puso incertidumbre, la economía se paró y esto generó, ¿no? Que desestabilización en el dólar, que tanto compradores, productores estén a la deriva y se pregunten qué es lo que va a pasar ahora con el Estado, ¿no? Para después pasar que el legislativo entonces le dio, promovió la vacancia y de ahí aprobando esta vacancia. Es así que comenzó una lucha de poderes en el Estado. Comenzó la lucha de poderes y esto generó más incertidumbre. El mercado internacional, yo supongo que habrá visto toda esta problemática y habrá causado de que el dólar suba, porque, bueno, olvidé poner esto, pero sí, el dólar estuvo en un momento, llegó hasta los 4.20, 4.30, afectando mucho, demasiado las exportaciones e importaciones, porque en el mercado internacional todo se mueve con el dólar, ¿no? Y mira, y a raíz de todo esto, ¿no? La vicepresidenta de ese momento, la señora Dina Boluarte, adquiere la presidencia y el Congreso la nombra presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte. Y con esto llega como un poco más de calma hacia el Estado y esto genera de que la economía más o menos vaya por buen puerto. Ah, ¿No? Y esto hace de que al menos por el momento cree una, un ámbito de poder pasar una bonita fiesta este fin de año. Dicen dos, determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Bueno, yo creo que una de las escuelas que más se asemeja al si le pudiera, del Estado es claramente ¿cómo la escuela neoliberal. ¿Por qué? Porque somos un país demócrata donde el privado puede hacer negocio libremente sin ningún impedimento, intromisión del Estado, porque ya lo dice el señor Milton Friedman, ¿no? Defensor del libre mercado y exponente del monetarismo neoclásico, que que somos una sociedad donde los individuos cooperan entre ellos. Es así que
que a raíz con los informes del señor Milton, del economista Milton Friedman, explica la teoría en la historia del lápiz, donde explica de manera magistral diferentes pasos a seguir del proceso productivo. En esta historia, Friedman hace hincapié en la diversidad de factores que deben cohesionar entre sí y concluye su discurso difundiendo la importancia del libre mercado para que todo pueda contribuir y así poder disfrutar de una diversidad de productos. Si bien es cierto, por todo dicho, que Rostov no fue el primero en mencionar la palabra, es decir, fue el primero en definirla, pero el concepto ya había sido mencionado anteriormente por Max Adler en 1922. Bueno, y acá, ¿no? La escuela neoliberal es la que más se acomoda al sistema actual, ya que nuestro país tiene políticas de libre mercado, donde las empresas privadas pueden económicamente hacer negocios sin temor a que el Estado se entrometa en sus negociaciones y forma de trabajar. Es por esta razón que yo refiero a mi postura de que la escuela neoliberal es la que más se adapta a nuestro sistema económico actual. Diferencia entre el liberalismo y neoliberalismo. El liberalismo y el neoliberalismo no presentan diferencias destacadas, al menos eso en la superficie. Sin embargo, sí existen una serie de matices que distinguen ambos conceptos por su naturaleza. En este sentido, matices como el conservadurismo que presenta el movimiento neoliberal, así como el hincapié que hace dicho movimiento en el liberalismo económico, dejando de lado otros aspectos en contraposición al liberalismo clásico si se contempla y analiza de forma más integral. Bueno, acá voy a hablar sobre el tema 3. Es explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Un concepto que está afectando el funcionamiento del mercado es la teoría de la oferta y la demanda. Es sí, bien, bien claro, porque la oferta y la demanda ha sido claramente afectada debido a esta crisis política, donde tanto compradores como vendedores no saben que, si su producto, por ejemplo, si venden algo, no saben si va a mantener la misma demanda, si el comprador va a estar seguro de comprar, o si el vendedor o si vendedores van a poder mantener su precio que acostumbran. Y van a tener, no saben si van a tener que comprar más insumos, si el dólar se va a mantener, mantienen toda esta incertidumbre a raíz de todo esto que está pasando. Y para concluir, para no una de mis opiniones que yo hago es a llamar, hacer un llamado hacia nuestros poderes políticos, tanto legislativo como ejecutivo, de ya hacer un freno y ponerse a pensar más en la economía del Perú, porque esto sí va a afectar en todos los bolsillos de cada peruano. 4. Análisis desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico. Para comenzar con ese análisis tenemos que hablar de un concepto en base a la microeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo. Su meta es explicar los cambios económicos que afectan simultáneamente a muchos hogares, empresas y mercados. Los macroeconomistas abordan diversas preguntas, como por decir, mire, ¿por qué el ingreso promedio es alto en algunos países mientras que es bajo en otros? ¿Por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente mientras que otras son más estables? ¿Por qué hay una expansión de la producción y el empleo en algunos años y una contradicción en otros? Estas preguntas son todas de naturaleza macroeconómica, debido a que conciernen el funcionamiento de la economía completa. Dice, medición de un ingreso de una nación. Debido a que la salud y economía en general nos afecta profundamente a todos, los medios reportan ampliamente los cambios en las condiciones económicas. De hecho, es difícil leer un periódico, verificar. Esto quiere decir, ¿no? De que hoy en día te enteras de todo. Y más que todo ahora de las redes sociales, el Internet, por ejemplo, hace de que nos enteremos de cómo está la economía. Por si yo quiero saber la economía de Chile, ¡pa! Pongo en Internet, como economía de Chile actualmente, o cuánto vale su dólar, cuánto vale su moneda, el cambio en dólar, quién es el ministro de Economía, cómo va yendo el mercado, si es que me conviene viajar o no a diferentes países. Miren, en objetivos de la macroeconomía que son muy fundamentales, tenemos tres. Estabilidad económica, ¿no? ¿No? La estabilidad económica, la producción agregada y el pleno empleo. De esta manera la economía está siendo afectada. Bueno, ahorita la macroeconomía está siendo demasiado afectada, ¿no? Porque todo el mundo
se está enterando de nuestra crisis y esto está afectando demasiado a las grandes, pequeñas y MIPES. Esperemos que con el pasar de los días todo esto mejore, porque si no, vamos a tener que comenzar a ver futuro en otros países si sigue de esta manera la economía. Análisis de la perspectiva microeconómica. El fenómeno económico. Para entender, hablaremos un poco de la microeconomía. La microeconomía analiza las decisiones de los individuos y los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales y cómo decidir. Por ejemplo, la microeconomía también ha sido bien afectada en este sentido, porque no hemos sido responsables. Nuestro mercado está inestable ahorita, nuestra producción y consumo. Ay, Dios mío, espero que con el pasar, como lo dije antes, con el pasar de los días comience a mejorar, porque si no, va a ser claramente afectado el bolsillo de cada peruano. Conclusiones. Bueno, mis conclusiones es de que a raíz de este fallido golpe de Estado del señor Pedro Castillo, y, y no, como poder ejecutivo, sí hizo mal, ¿no? No se asesoró legalmente, no pensó en la economía del país, y el Congreso, más que todo, tampoco pensó y le devolvió el golpe. A la final ha creado demasiada incertidumbre. Y con la llegada de la nueva presidenta Dina Boluarte, esperemos que lleguen a buen puerto y por el bien del país comiencen a practicar bastante la palabra consenso, porque lo vamos a necesitar bastante en estos momentos. Y hago un llamado más que todo a todas las fuerzas políticas, poder ejecutivo, legislativo y población, a llegar a a un buen puerto para salir adelante por el bien de la economía del país. Muchas gracias.